Por estas razones es importante saber lo que es el acoso laboral y cómo prevenirlo. No es generalmente lo que las personas piensan que es. Al hablar de la violencia laboral hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, de género. Hay diferentes tipos de violencias que se pueden dar en el ámbito laboral. En este caso vamos a hacer énfasis en la violencia psicológica. Generalmente se confunde acoso laboral con acoso sexual. Pero en este caso hay diferencias que son muy importantes tenerlas en cuenta, porque en el acoso sexual el agresor busca favores sexuales, busca humillar, hostigar, controlar y disminuir a una condición de objeto a la persona que estaba acosando. En este sentido, humillándolo y convirtiéndolo en un objeto de disposición cuando lo quiera. Ahora bien, el hostigamiento psicológico laboral o acoso laboral, como lo vamos a ver nosotros, es un tipo de violencia laboral que busca vulnerar los derechos de los trabajadores, dejando consecuencias terribles en los empleados, no solo en ellos, sino también en las personas que los rodean y también a la sociedad. Consiste en acciones de violencia psicológica de forma reiterada, al menos una vez por semana y durante un lapso prolongado de estadísticamente se ha relacionado a los 6 meses. Sin embargo, se puede considerar, según la intensidad de los factores que se encuentra vulnerado a los trabajadores, en un menor tiempo. Tiene como objetivo causar malestar, incomodar o eliminar a la persona o personas del lugar de trabajo que son elegidas como víctimas. Es un tipo de violencia que no es evidente, que no se ve con facilidad, es sutil, silenciosa y que muchas veces la víctima ni siquiera se da cuenta que está siendo víctima de un hostigamiento psicológico laboral. Las acciones de maltrato atacan profundamente al interior de la persona, destruyéndola moral y psicológicamente. Se trata de intimidar, reducir, aplanar, disminuir, amedrentar y consumir intelectual y emocionalmente a la persona, con el fin de eliminarla de la organización o bien satisfacer una necesidad insaciable de agredir, de controlar y destruir para canalizar una serie de tendencias e impulsos psicopáticos, que esto lo vamos a ver después cuando observemos en mayor profundidad los perfiles del agresor. Los agresores, a través de las conductas de violencia psicológicas ejercidas sistemáticamente y sostenidas en el tiempo, buscan arrastrar a la víctima a una posición de indefensión y desvalimiento, que sostenido en el tiempo es tremendamente perjudicial para el empleado. Todos los comportamientos y acciones de violencia psicológica se manifiestan de diversas maneras, pero generalmente hay algunas conductas que son estereotipadas y se presentan con mayor periodicidad. Estas pueden ser: a la víctima se le retira la autonomía y las funciones que tiene. Esto no necesariamente se da de forma verbal, que le digan, mira, no vas a dejar de hacer esto, o ya no te corresponde hacer esto, o voy a necesitar estar más atrás tuyo, viendo lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. En este caso también se puede dar de forma no verbal, directamente, por omisión, no pedirle los resultados, no darle las tareas que le corresponden realizar por su jerarquía o por las responsabilidades y funciones que le corresponden. Estar continuamente atrás de la persona, vigilando, controlando si hizo las cosas bien, si las hizo mal, y también con mayor cantidad de reclamos de que no esté haciendo la tarea bien. Que inclusive es muy probable que la tarea no la haga bien porque no le estén diciendo cómo se tiene que hacer la tarea realmente. También se le puede retirar funciones en la toma de decisiones, por ejemplo. Que a lo mejor esta persona que está siendo víctima de acoso laboral ya no pueda tomar las decisiones que tomaba previamente, sino que es directamente a algún compañero de trabajo, o si es un hostigamiento que se da de forma vertical, que después lo vamos a ver también, es que algún jefe le está quitando las responsabilidades. Es decir, ya no toma las decisiones él, sino que las toma el jefe sin previamente avisar que ya no le correspondía tomar esas decisiones, o que el jefe por algún motivo iba a ser él o ella quien tome esas decisiones a partir de ahora. Ligado a este punto anterior, también puede ser que no le estén brindando la información suficiente para poder hacer bien o efectivamente la tarea que le corresponde, o bien que le empiecen a quitar las herramientas de trabajo para poder realizar su tarea adecuadamente. Otra puede ser que se le cambien las tareas continuamente, o que le asignen tareas que están en un nivel muy superior por las que puede hacer por sus competencias y habilidades, o en contraparte que se le asignen tareas de un nivel muy inferior para las que tiene que realizar realmente según sus competencias, su formación académica, su experiencia
y sus capacidades. Otra de las acciones que puede aparecer con mayor frecuencia es que a la persona elegida como víctima se la difama, se la critica, se la estigmatiza con continua permanencia. Esto quiere decir que tal vez a esta persona que está siendo hostigada se le asignen características o atributos como que es una persona que es vaga, que no trabaja, o que es violenta, o que es agresiva, o que es la que generalmente arma chusmeríos. Todas características negativas que no condicen con la realidad del día a día del trabajador, sino que son difamaciones y que se empiezan a sembrar y van creciendo en función de cómo se va reforzando esta idea que se está queriendo inculcar de sobre quién es la persona, como trabajador, como empleado y como persona. A su vez, hay más comportamientos y acciones de violencia psicológica que pueden aparecer con frecuencia, que la vas a ver ahora en el cartelito que aparece acá en el fondo y puedes frenarlo y leerlo con tranquilidad. Las conductas de violencia laboral o el hostigamiento psicológico laboral o acoso laboral se pueden dar de tres tipos de modalidades. Una es la modalidad descendente, en la que hay una relación bilateral de poder, está un jefe, un empleado, y en este caso el empleado es elegido como la víctima y todo el acoso va orientado a esta persona. Otra de las modalidades que hay es la ascendente, que en este caso un empleado enfoca su energía, sus ataques, a una persona que está por sobre él jerárquicamente, que puede ser una coordinación, puede ser un jefe, un capataz, con el fin de poder disminuirlo y de esa manera puede ser tomar su puesto de trabajo. Por último está la violencia que se da de manera horizontal. En este caso los empleados están al mismo nivel jerárquico y hay uno de ellos que enfoca toda su energía, todos sus ataques para el compañero con el fin de disminuirlo. Puede ser también querer tomar su puesto de trabajo porque realiza otro tipo de tarea pero comparten la misma jerarquía, o eliminar la competencia en todo caso. Esto igual, de todas formas, lo vamos a ver después cuando abordemos más los perfiles del agresor. Ahora bien, la forma en que se va configurando todo un sistema de agresión, de hostigamiento psicológico laboral en una organización del trabajo se da en diferentes fases. Está la primera fase, que es de conflictos o de situaciones críticas, que en este caso sucede cuando hay situaciones que son confusas, que no se pueden resolver o que en todo caso no se quieren resolver. Estas son disparadoras de conflictos reales o irreales. Se da por diferencias de criterios, por amenazas o porque simplemente se rompió el contrato laboral por parte del hostigador. La segunda fase es la de hostigamiento y estigmatización. En este caso es cuando se empiezan a ver todas las acciones psicológicas de manera sistemática y reiterada, durante un tiempo prolongado, utilizando todas las herramientas que están al alcance para poder disminuir y estigmatizar a la persona con el objetivo de eliminarla de su puesto de trabajo. En esta fase entran los testigos y los cómplices. Brevemente les comento que los testigos son las personas que observan, que ven o que sienten que está pasando algo que no está bien, pero que deciden mirar a un costado, o por miedo o porque no pueden reconocer realmente qué es lo que está pasando. Y por otro lado, los cómplices son estas personas que están alrededor de la persona agresora y se alían para poder atacar sistemáticamente y de forma reiterada a la víctima con el fin de reforzar todas las agresiones que se fueron dando desde un principio. Por ejemplo, si el agresor difama o quiere estigmatizar al empleado de que es una persona que es agresiva, que es violenta o que no trabaja, entonces lo que van a hacer los cómplices es reforzar esa idea. Es agresiva, que es impulsiva, o en todo caso van a estimular para que se dé la situación y entonces la persona agredida responda de una forma reactiva, violenta, que refuerce justamente esta idea de que es una persona agresiva. Más allá de que la situación en la que están agrediendo y buscan la reacción de la víctima se justifique que responda de una manera reactiva. La tercera fase corresponde a la intervención de la organización. En este caso, se deja ver la incapacidad que tiene la organización para poder intervenir en este tipo de situaciones, o por desconocimiento,
porque no tenga los recursos necesarios para poder hacer un diagnóstico concreto, certero y fiable sobre la situación, o bien porque es de conveniencia para que se siga sosteniendo un sistema de agresión y hostilidad hacia sus trabajadores. La cuarta fase es cuando la víctima comienza a buscar ayuda, buscando consulta por cuenta propia o bien porque otros compañeros de trabajo, familia o amigos lo han motivado a que pueda buscar ayuda fuera de la organización. En este caso suele pasar también que los profesionales a los que acuden llegan a un diagnóstico incorrecto porque no tienen los conocimientos suficientes o la orientación adecuada para poder determinar una evaluación diagnóstica sobre lo que tiene que ver con el hostigamiento psicológico laboral. Y el hecho de que los profesionales lleguen a un diagnóstico que es erróneo, porque además el hostigamiento psicológico laboral o acoso laboral también comparte síntomas con otros trastornos parecidos que tienen que ver con el síndrome de burnout y con el trastorno de estrés postraumático. Eso después lo vamos a abordar un poco más a detalle porque generalmente no se llega al foco de atención y termina siendo un poco contradictorio también, potenciando los síntomas negativos que le van afectando a la salud del trabajador. La quinta y última fase es la de marginación y exclusión del trabajador en la organización. En esta fase hay una previa sobreadaptación al contexto laboral donde está continuamente de forma sostenida y sistemática siendo agredido por otras personas que hace que este contexto organizacional para él sea natural, lo cual conlleva a que tenga síntomas y consecuencias aún mayor en su propia salud, porque lo termina convirtiendo como algo natural, dando lugar a que la víctima salga de la organización, puede ser por despidos justificados o injustificados, por jubilaciones anticipadas, por invalidez, renuncias, insanías y en casos muy extremos, por muerte o por accidentes laborales. De esta manera también hay 5 diferentes estadios o estados por lo que pasa la víctima desde que inicia el hostigamiento psicológico laboral hasta que finaliza con la exclusión del lugar de trabajo. El primer estado por el que pasa la persona es el de la autoafirmación. En este estado la persona no es consciente que está siendo víctima de acoso laboral. Se defiende y confronta al agresor. Acá empiezan los síntomas, pero no son tan relevantes por lo que no termina dándose cuenta y no le presta atención a esto. En este caso es muy importante poder reconocer que la persona está siendo víctima de acoso, sea una persona o sea un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a verse los primeros síntomas que tienen que ver con la difamación, que tienen que ver con la estigmatización, es lo que mencionaba antes también, ¿no? En el caso de que la persona comience a estigmatizársela y el empleado busca defenderse y responder al agresor, que en este caso supongamos que sea el jefe, lo único que va a encontrar va a ser reafirmar la estigmatización o la idea que se quiere sembrar sobre él. Entonces es importante poder reconocer de dónde viene esa conducta, con qué fin viene y poder responder de una manera más calmada, más tranquila, de una forma asertiva. No darle de comer para que aumente la credibilidad que él está intentando sembrar sobre los demás con la víctima. La segunda etapa o estado por el que se encuentra la víctima es el desconcierto. En este caso se es incrédulo, no se quiere ver lo que está pasando, o sea, se comienza a dar cuenta de que hay algo que está mal, algo que no debería estar, pero no puede reconocerlo, no lo quiere ver. Acá se agudizan los síntomas y la desconfianza por uno mismo comienza a incrementarse. El tercer estadio o estado es la depresiva. En este punto ya se comienza a ver el agotamiento emocional, la persona comienza a aislarse y a tener conductas evitativas. Ya se disminuye la autoestima personal y profesional, ya no cree en ya comienza a creer menos en sus propias competencias, su propia inteligencia, sus propias fortalezas. En este caso es importantísimo que si vemos a un compañero que de repente, de un día para el otro, comienza a aislarse y dejar de hablar con los demás compañeros o que tiene una notable falta de energía y que no se condice a que la persona está trabajando más horas o tiene otra tarea o tiene otras responsabilidades por la cual estaría más agotado, hay que prestar mucha atención y poder ver, observar, ver qué está pasando. Si tenemos confianza con este empleado, poder acompañarlo, preguntarle qué le está pasando y ayudarlo para que no se continúe aislando, porque el aislamiento fortalece más a la posición del agresor y disminuye más a la posición de la víctima.
Si es uno mismo que está comenzando a darse cuenta que hay diferentes conductas que se están configurando sobre agresión, sobre hostigamiento psicológico laboral, también es importantísimo poder encontrar un núcleo donde poder contenerse y reforzarse con los demás compañeros de trabajo, siendo que tal vez los compañeros más cercanos son cómplices o testigos del agresor principal. El cuarto estadio por el que atraviesa el empleado es el traumático o estrés-ansiedad. En este punto comienzan a aparecer los pensamientos intrusivos, pensamientos automáticos, obsesivos sobre la situación, sobre lo que está pasando, que ya sabe que lo están acosando, pero probablemente no pueda ponerle nombre, simplemente por desconocimiento. En este caso es muy difícil poder desligarse de todos esos pensamientos que le van llegando, entonces comienza a vivir su experiencia como una tortura psicológica. También es más probable que tenga conflictos familiares, conflictos con sus amigos, con sus parejas, porque todo ese cúmulo de estrés y ansiedad está empezando a transmitirlo a las diferentes áreas que son de su vida. Por esto mismo es importante saber lo que es el acoso laboral, cuáles son aquellas conductas que están relacionadas a las acciones de violencia psicológica, cómo se va desarrollando en diferentes fases y cómo atraviesa cada etapa la persona que es víctima de acoso. Esto es importantísimo porque nos permite saber a nosotros, cuando nos está comenzando a pasar a nosotros mismos, poder reconocerlo y poder prevenir que a los demás compañeros de trabajo también le puedan llegar a pasar. O en este caso, si comenzamos a distinguir que a compañeros de trabajo están siendo víctimas de acoso, nosotros poder acompañarlos y poder sostenerlos durante este proceso hasta que pueda resolverse. En el próximo video vamos a ver los perfiles del agresor, de la víctima y también de los testigos y los cómplices. Esto es súper importante porque nos va a poder permitir ver cómo se configura el perfil del agresor, cuáles son las conductas estereotipadas que tiene, que inclusive si vos fuiste víctima o has visto, has sido testigo en algún momento de que otro compañero de trabajo ha sido víctima de hostigamiento psicológico, cuando veamos los perfiles y las características, inclusive vas a poder poner un nombre y un apellido, porque se dan de forma tan estereotipada que cuando ya lo aprendemos y lo empezamos a conocer, no volvemos a ver el ámbito laboral de la misma manera. Y por último, también vamos a abordar las diferentes maneras que hay para poder ayudar a una persona que se encuentra en una situación de hostigamiento psicológico o que te esté pasando a vos mismo. Desde lo individual, desde lo grupal, entre compañeros de trabajo, desde lo organizacional, que es lo que debería hacer la organización en todo caso, desde lo sindical y también desde la ley. Ver cómo hasta hoy en día las leyes o las normas sobre la prevención del acoso laboral, que ya el año pasado hubieron diferentes juicios ganados por parte de personas que fueron víctimas y los jueces apelaron a favor de ellos. Así que bueno, espero que este video les haya sido interesante, les haya dejado algún recurso, alguna herramienta para poder utilizarlo con ustedes, o de mero conocimiento para poder prevenir situaciones así. Si les pareció de ayuda, pueden compartirlo, dejen un mensaje abajo sobre qué les pareció, qué les llamó más la atención y también qué les gustaría que abordemos en el próximo video o en otro momento. Un abrazo.